Desde tiempos inmemorables, los miradores han sido puntos de encuentro entre el ser humano y la majestuosidad de la naturaleza. Estos espacios no solo ofrecen panorámicas únicas, sino que también invitan a la contemplación, al descanso y a la conexión con el entorno. En Colombia, tierra de paisajes diversos y montañas imponentes, los miradores se han convertido en referentes culturales y turísticos que fortalecen la identidad de las comunidades. El Mirador Andino, ubicado en el municipio de Andes, Antioquia, es uno de los lugares que despierta admiración. Desde allí es posible observar la grandeza del paisaje cafetero y entender cómo la geografía ha moldeado la vida de sus habitantes. Más que un punto de observación, este mirador se presenta como un símbolo de orgullo local y como una ventana abierta al diálogo entre la tradición, turismo y naturaleza. Sí, es un lugar icónico, un lugar emblemático del municipio, es un referente urbano y entonces mire qué interesante que dentro del área urbana hubieran construido un estadero, ¿cierto? Porque siempre los estaderos tradicionalmente se hacían en zona rural. Entonces fue una propuesta interesante y el mirador es un sitio emblemático donde los andinos nos recreamos desde 1983, de hace 42 años. El Mirador Andino empezó en 1983 como respuesta a una necesidad sentida. La comunidad andina de la recreación. Andes era un pueblo con pocos lugares recreativos. En el año 80 se fundó el Estadero La Pradera, que fue campestre, pero en Andes solo tenían la piscina de la pradera y de la escuela, y no había más establecimientos que prestaran este servicio. Y después de un tiempo se construyó el Estadero Mirador Andino. Fue toda una sensación en Andes, porque además de ser estadero, estaba ubicado en un mirador muy estratégico y muy importante de Andes. Y entonces tuvo mucha acogida y se convirtió en un sitio donde los andinos iban a conversar, a tomarse unas cervezas y a nadar a la piscina. Y fue una sensación en Andes tener un estadero tan bonito, tan amplio, ofreciendo servicios tan necesarios, que los andinos no tenían en la zona urbana, que fue un sitio estratégico, un mirador maravilloso en el cual hemos visto crecer a Andes, y está situado en un barrio, que es el barrio Cori, que se inauguró en el año 1973. Todavía el barrio Cori no tenía mayor crecimiento urbanístico que tiene en la actualidad. Por eso el estadero era siempre en los primeros años un sitio un poco solitario en medio de esa colina. Ya todo se ha ido poblando, ya el barrio Cori o otros barrios pequeños que han ido surgiendo alrededor y han acompañado al mirador. Pero el Mirador Andino ha sido un sitio muy importante para la recreación de los andinos. Afortunadamente se conserva con mucha modificación. El Mirador Andino era anteriormente una manga y la dividía un cultivo de mortiño, y donde la gente iba a tomarse un algo, a divisar, y las familias iban a acampar. Cuando el Mirador Andino fue inaugurado, la comunidad experimentó una fuerte mezcla de emociones. Para muchos habitantes fue un momento de orgullo colectivo, pues representaba la materialización de un proyecto que no solo resaltaba la belleza natural de la región. A mí el estadero Mirador Andino ha significado mucho en mi vida personal, profesional, laboral, porque fue donde yo inicié prácticamente, casi que inicié mi vida laboral y fue pues casi media vida y ahí fue donde conseguí todo lo que tengo. Conseguí todo lo que tengo y amé mucho ese trabajo. Mejor dicho, eso para mí no era un trabajo, porque me gustó todo el día, todos los días, nunca me cansaba y porque comunicaba con la gente, porque hablaba con la gente, porque conocía personas, porque aprendía de las personas. Y fue el trabajo laboral, fue lo que me dio todo lo que tengo. En el suroeste de Antioquia, entre montañas y caminos empinados, un escritor aprendió a mirar más allá del horizonte. Fernando González Ochoa, el caminante de otra parte, recorrió otros paisajes a comienzos del siglo XX y los convirtió en parte de su obra más recordada, Viaje a pie. Para González, detenerse en lo alto de una montaña no era un simple descanso del camino, era un acto de contemplación. Allí, frente al paisaje abierto, encontraba la voz de la tierra,
una invitación a reflexionar sobre la vida, el espíritu y la pequeñez del hombre frente a la inmensidad. Sus palabras nos recuerdan que un mirador no es solo un sitio turístico ni un balcón al vacío, es más bien una puerta hacia el diálogo con la naturaleza. Hoy, cuando visitamos los miradores del suroeste antioqueño, seguimos recibiendo aquella experiencia que González describía, la de dejarse tocar por el paisaje, no con las manos, sino con el alma. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado lugares elevados para observar el horizonte. Atalayas, torres y puntos naturales fueron testigos de esa necesidad de mirar más allá. Sin embargo, aquellos espacios no nacieron como destinos turísticos, sino como puntos estratégicos de vigilancia o de encuentro con el paisaje. El turismo de los miradores, tal como lo entendemos hoy, empieza a cobrar fuerza en el siglo 50 con la llegada del turismo moderno. En esa época, las sociedades descubrieron el placer de contemplar paisajes como una experiencia en sí misma. Surgieron entonces plataformas y torres diseñadas para los visitantes, muchas de ellas construidas en Europa y Estados Unidos. Un ejemplo emblemático es la Torre Eiffel, inaugurada en 1889. Más que una obra de ingeniería, se convirtió en un mirador turístico que marcó un antes y un después, en la manera de apreciar las ciudades y sus panorámicas. Con el tiempo, la tradición de los miradores se extendió a todos los rincones del planeta, transformándose en símbolos culturales y en motores del turismo local. Y Colombia no ha sido la excepción. Nuestra geografía montañosa y diversa ha dado vida a miradores que hoy son iconos del orgullo regional. ¿Cree que el mirador ayuda a que la gente valore más su municipio y su paisaje? ¿Por qué? Sí, por supuesto que sí, bastante, porque es que este sitio está ubicado en una zona de riqueza paisajística. Y yo recuerdo pues que en los primeros años tenía como esa característica fundamental que estaba rodeado de naturaleza. Y Andes no había tenido tanto crecimiento. Andes es un pueblo que se ha transformado mucho en los últimos 40 años. Y los andinos hemos visto desde ese balcón cómo se ha transformado Andes, cómo ha crecido el pueblo, cómo ha cambiado. Entonces sí tiene una importancia estratégica, de verdad estratégica. Habría que mirar de pronto y hacer esa secuencia fotográfica de cómo se ha cambiado Andes, porque sé que desde allá se han hecho muchos videos y se han tomado muchas fotografías. Y esa es una labor que de pronto los historiadores tenemos que hacer algún día, de mirar las transformaciones en Andes y mirar de pronto cómo estos sitios también han incidido en esas transformaciones. Pero ahora enmarcando en un espacio creado para apreciarlo y compartirlo con visitantes. Además de la admiración por el paisaje, el mirador generó una esperanza renovada en el futuro. Muchos lo vieron como una oportunidad para atraer turistas, generar empleo mediante actividades relacionadas con el turismo y la recreación. Para otros, la importancia fue más simbólica. El mirador se convirtió en un lugar de encuentro, de memoria y de unión comunitaria, un espacio que les recordaba el valor de cuidar y enaltecer la naturaleza que los rodea. En el suroeste de Antioquia existen varios miradores que se han convertido en puntos turísticos y de encuentro con la naturaleza. En Támesis, por ejemplo, se encuentra el Cerro Cristo Rey, un mirador natural al que se llega tras una caminata exigente de alrededor de 10 kilómetros desde el parque principal y que regala una vista impresionante de toda la subregión. El municipio de Betania es conocido como la cuna de los miradores naturales. Sus montañas ofrecen distintos puntos panorámicos que permiten observar la riqueza del paisaje cafetero y la diversidad de aves que habitan en la zona. Otro de los pueblos destacados es Betulia, donde el mirador de la Valdivia se ha vuelto representativo. Desde allí se pueden contemplar montañas, valles y cascadas que rodean al municipio, lo que le da fama como uno de los mejores miradores de la región. En Titiribí está el llamado Mirador del Suroeste, al que se accede a través de una caminata ecológica. Este sitio permite divisar otros municipios como Venecia, Concordia y Támesis, y en el camino se disfruta de bosques de niebla y cultivos de montaña.
Finalmente, en Jericó, además de su riqueza cultural y arquitectónica, hay varios miradores panorámicos desde lo que se puede apreciar la amplitud del suroeste y la belleza del paisaje cafetero. ¿Recomendaría este lugar a otras personas? ¿Por qué? A ver, sí, claro que sí, se recomendaría porque ahora está mucho más bonito, ha mejorado mucho y la atención me parece que ha sido muy agradable, muy bonita y la vista es espectacular, el ambiente es agradable y hay muchas cosas, pinturas que se pueden resaltar y se pueden admirar. Sí reconozco que es un sitio agradable, que tuvo un origen muy interesante porque entró a suplir unas carencias en el municipio que eran las de recreación. En lo andino no teníamos cómo recrearnos de manera tan amplia. Aquí solamente estaba la cantina, el bar, la taberna, y en la zona urbana solamente estaba la piscina del Liceo Juan de Dios Uribe. Entonces fue una innovación y fue una propuesta muy interesante de recreación para los andinos. Y entonces fue ubicado en un alto pues muy estratégico, un balconcito donde los andinos hemos visto cómo se transforma Andes, cómo cambia Andes. Entonces yo tengo una muy buena percepción del sitio, porque la verdad es agradable, porque es muy agradable y porque tuvo un origen muy interesante, como les digo, suplir carencias de orden recreativo en un municipio donde habían muy pocas propuestas. Recuerdo esos primeros años del Mirador Andino, donde la gente acudía masivamente porque se generaban concursos de baile, de música, de canto, y porque allá me tocó como docente acompañar muchas veces a los estudiantes que iban a celebrar su final de año, ¿cierto? La fiesta de graduación y todo esto se hacían allá. Entonces yo tengo una muy buena percepción, de verdad, como ciudadano del Mirador Andino, un buen sitio, un buen sitio. Obviamente pues que son sitios que yo no frecuento ahora mucho, pero tengo en mi memoria una muy buena percepción y unos muy buenos recuerdos del Mirador Andino. Andes, Antioquia, es mucho más que un municipio cafetero en medio de montañas. Es un lugar donde la historia, la tradición y la naturaleza se han entrelazado para dar vida a una identidad única. Sus calles, su gente y su cultura reflejan el esfuerzo de generaciones que han construido un pueblo con raíces profundas y con un amor especial por la tierra. En este contexto surge el Mirador Andino, no solo como un sitio turístico, sino como un símbolo de espíritu de la región. Desde allí se contempla la grandeza del paisaje cafetero que ha sostenido a tantas familias. Se aprecian las montañas que han sido camino y refugio, y se observa un horizonte que invita a soñar con el futuro sin olvidar el pasado. El Mirador Andino representa un puente entre la tradición y la modernidad. Por un lado, es un lugar de encuentro para propios y visitantes, un espacio que impulsa el turismo y dinamiza la economía local, pero al mismo tiempo es un recordatorio de lo esencial, la conexión del hombre con la naturaleza, el valor de detenerse y mirar, y el reconocimiento de que nuestra geografía ha moldeado nuestra historia. Cuando alguien se detiene en el Mirador Andino, no solo ve un paisaje, ve el reflejo de la vida de un pueblo, de su cultura cafetera, de su esfuerzo diario y de su identidad andina. Allí, la mirada se convierte en memoria, memoria de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Hoy, Andes se proyecta como un municipio que entiende el valor de sus paisajes y los comparte con orgullo. El Mirador Andino es testigo de esa visión, un espacio que invita a contemplar, pero también a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra tierra, de preservar la tradición y de valorar cada rincón de nuestra historia. Al final, este mirador no es solo un balcón hacia las montañas, es un espejo donde Andes se reconoce a sí mismo, donde la naturaleza y la cultura se abrazan y donde cada visitante puede comprender que en este municipio del suroeste antioqueño, mirar hacia afuera siempre será también mirar hacia adentro.